Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Las 6 de la tarde con 3 minutos, les saluda Miguel Ángel Chávez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y también saludamos a quienes nos están escuchando por Radio México Internacional en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del Instituto Mexicano de la Radio. Le doy la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa. Hola Miguel Ángel, buenas tardes, amigos radioescuchas, buenas tardes. Una vez más estamos en México y sus historiadores. Así es, hoy hablaremos de una visión general y sintética de la historia que formó la nación liberal mexicana a lo largo del siglo que transcurrió entre 1848 y 1948. Y para ello nos acompañan aquí en el estudio los académicos Josefina MacGregor y Tomás Pérez Bejo, autores del libro Miradas sobre la Nación Liberal 1848-1948. Y voy a resumir brevemente la trayectoria de nuestros invitados. Tomás Pérez Bejo es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades europeas y americanas y actualmente es profesor investigador en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, INA. Autor de numerosas publicaciones, entre sus libros más recientes se pueden citar Elegía Criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas 2010 y España en el debate público mexicano 1836-1867, aportaciones para una historia de la nación 2008. Josefina MacGregor Gárate, ella es licenciada maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde también es profesora del Colegio de Historia. Ocupó el cargo de directora del Archivo y Memoria Legislativa del Senado de la República. Ha sido merecedora en 2 ocasiones del Premio de Investigación Salvador Azuela, 1991 y 2000, y distinguida por varios periodos por la Cátedra Extraordinaria Samuel Ramos de la propia Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Como especialista en la Revolución Mexicana ha escrito numerosos artículos en revistas, así como varios libros, entre los que destaca su más reciente libro, Belisario Domínguez, Moral y Ética, Impronta de Vida. Otras publicaciones son Miradas sobre la Nación Liberal, 1848-1948, Proyectos, Debates y Desafíos, la 24ª legislatura, un episodio de la historia legislativa de México, México y España, del Porfiriato a la Revolución, Revolución y Diplomacia, México y España 1913-1917 y sellos y escudos oficiales, entre otros. Y bueno, pues ya lo sabe usted que siempre tenemos regalos, así que los vamos a invitar para que nos llamen al 5604-8229 y 5604-7926, además también de la línea sin costo, amigos que nos acompañan en provincia, amigos que nos siguen a través de la red de internet, 01800-670-1680, así que pues estamos en espera de su participación. Hoy tenemos ejemplares del libro José Vasconcelos y la creación de la SEP, editados por el INERM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Josefina MacGregor, como siempre
Gracias por venir a México, sus historiadores, junto con un colega y amigo como Tomás Pérez Bejo. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Pablo. Buenas tardes. Y el motivo de que están aquí es la aparición, amigas y amigos, de 3 voluminosos libros padrísimos que bajo el título de Miradas sobre la Nación Liberal 1848-1948, proyectos, debates y desafíos, ha publicado pues nuestra alma mater, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, como producto de un llamado macroproyecto de investigación que tendió a hacer una síntesis o una historia global, dirían ciertos académicos, a través de 3 ejes, que a su vez corresponden a 3 libros. El primer libro, Discursos históricos, identidad e imaginarios nacionales. El segundo libro, Formar e informar la diversidad cultural. Y el tercer libro, El poder. Josefina MacGregor fungió como la coordinadora de estos ejemplares padrísimos, donde colabora muchísima gente, muchos historiadores que estimamos, que leemos y que son nuestros cuates y que respetamos también al mismo tiempo. Josefina, ¿qué es esto de Miradas sobre la Nación Liberal durante un siglo y sobre todo por qué de 1848 a 1948? Esa es la mejor pregunta. Pues muchas gracias por estar en tu programa, Pablo, nuevamente. Ahora queremos presentar estos libros que nos parece muy importante que lleguen al público porque fueron elaborados pensando en la gente interesada en la historia, pero dando como resultado trabajos originales, un poco más sencillos de lo que normalmente elaboramos, más simples, sin tanto aparato crítico, sin tanta extensión, en fin, pensando en dar, insisto, cuestiones originales sobre los diferentes temas que en la actualidad se trabajan en la historia. Que están un poco de moda en nuestra historiografía, digámoslo así. Así es. Incluso las cuestiones del poder o de la historia política están vistas desde otra perspectiva más novedosa. Entonces se pudo reunir un grupo muy amplio de investigadores, 23 personas colaboramos en este trabajo, de diferentes instituciones. De la UNAM, por supuesto, que era donde se coordinaba el proyecto, con diferentes dependencias, la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Históricas, el Instituto de Sociales, etcétera, pero también de otras instituciones como la ENA, donde trabaja Tomás, o el Colegio de México, la FES-Acatlán, en fin. La UAM Iztapalapa, fueron varios los participantes de otros lugares y fue un proyecto que fuimos desarrollando a lo largo de 3 años. No es algo improvisado, no es algo que saliera de que nada más juntamos articulitos y los unimos. Queríamos un trabajo original. Son trabajos inéditos. Inéditos todos ellos, que tienen la intención de darle una nueva historia a los interesados en la historia que no son especialistas. Así es. Entonces esto es muy importante. Con un estilo muy accesible. Muy público, accesibles. Narrativos. Sí, sin tanto aparato crítico para que no haya tanto estorbo. ¿Por qué partimos de 1848? Consideramos que un momento muy importante en nuestra historia es precisamente después de la guerra con los Estados Unidos, que es un parteaguas en nuestra historia y que a partir de ese momento empiezan a elaborarse nuevos proyectos para esta nación que ha perdido la mitad de su territorio. Entonces, por ahí partimos. Algunos trabajos terminan en 48, otros en 46, otros en 49, no es una fecha exacta, depende de cada uno de los temas. Por ejemplo, en el caso del tema de los indígenas, pues se concluye en el momento en que se crea el Instituto Nacional Indigenista, por ejemplo, ¿no? O en el caso de la profesionalización del magisterio, se termina también en el momento en que se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, vamos de acuerdo con cada uno de los procesos. ¿Y en el sentido del poder, por qué 48? En 48 tuvo que ver con los partidos políticos, fundamentalmente, porque en este caso lo que estamos dando es, en la parte política, una visión de
el problema de la ciudadanía y la organización de los partidos políticos, no normalmente la parte gubernamental, que es la que se presenta, ¿no? Claro. Los sexenios presidenciales y estas cosas. Hicimos otro acercamiento. Incluso hay temas muy nuevos, hay temas de género, hay historia de la prensa, hay historia de la radio, hay historia de los imaginarios, quizá sea como de las cosas muy novedosas que se están presentando y que es una de las cosas que precisamente Tomás trabajó en este libro. Normalmente cuando uno escucha o la gente del medio dice pues mirada sobre la nación liberal, un siglo de historia en México, dice la gente, híjole, pues como que es muy extenso, como que es muy aburrido, que de novedoso tendría esta propuesta de síntesis histórica de nuestra historia durante este siglo, sobre todo considerando pues las novedades de la historiografía, Tomás. Bueno, hola, buenas tardes. Sí. Yo creo que básicamente lo que ha contado Josefina resume un poco lo que es la idea del libro, y que es un libro que además yo creo que tiene una enorme ventaja, y es que es un libro que trabajamos durante bastante tiempo. Entonces, trabajamos bastante tiempo, pero además con esa idea de una nueva mirada sobre la historia de ese siglo, de 1848-1948, que bueno, Josefina ha explicado muy bien por qué esas fechas. Y ahí a mí me parece que la novedad para alguien que no sea historiador, es decir, o sea, que simplemente quiera acercarse a lo que ha sido la historia de México durante ese periodo, hay una clara voluntad de un enfoque novedoso sobre muchos aspectos. La parte general la va a hablar Josefina, porque es la que coordinadora del libro y que tiene muy clara cuál es el esquema, pero por ejemplo yo quiero hablar un poco de lo que es mi participación en este libro. Claro, yo creo que alguien que no forme parte de un público especializado, que no haya trabajado en la historia, esto de los imaginarios le suena como una cosa de, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de imaginarios? Bueno, estamos hablando de algo que se ha desarrollado fundamentalmente en las últimas décadas y que tiene que ver con la idea de que la historia no solo es lo que ocurrió, sino es lo que las personas imaginaron que había ocurrido y cómo se representaron lo que había ocurrido. Claro, y esto nos lleva a lo que yo creo que es el otro gran objetivo del libro y que modestamente creo que se ha cumplido. Hay una enorme separación entre lo que hacemos los historiadores como investigadores y lo que el gran público sabe sobre la historia. Es decir, en realidad lo que el gran público sabe sobre la historia sigue siendo la historia más tradicional, que es la que le han contado, la que le han explicado en una mera descripción de una mera descripción. Datos, fechas y nombres. Claro, ahí porque la culpa de esto en gran parte la tenemos los historiadores. En general, los historiadores escribimos para nosotros, nos citamos unos a otros, nos leemos entre nosotros y ya está, ¿no? Bueno, la voluntad que tiene el libro, y yo espero que sí que lo hemos conseguido, es que sea un libro que puede leer un lector culto, un lector, digamos, no dedicado a la historia, pero que puede entender lo que ha pasado desde otras perspectivas. Y yo creo que esa sería la gran... Si a mí me dijesen que cuál es la gran aportación del libro, yo diría que es la voluntad y conseguida de llevar las últimas investigaciones a un campo de divulgación científica. Claro, eso es muy interesante, ¿no? Y amigos, fíjense que gracias a la generosidad de la coordinadora Josefina MacGregor, vamos a dar un ejemplar de estos, los 3 tomos completos, pues para alguien que nos haga un comentario que nos impacte o que nos lleve al debate en la segunda parte del programa, así es que llámenos. Y también, bueno, decirles que nos llamen para que se lleven un libro de José Vasconcelos sobre la historia de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, que también es un libro que ha tenido mucho éxito y que es bueno que tengan entre sus manos para que lo lean. Tomás, el imaginario y la identidad, ¿con qué se comen? Porque hablamos mucho de identidad así arbitrariamente y decimos, no, pues esa es la forma de ser de la gente, de la sociedad, es la forma en que se expresa, es la forma en que se representa, los símbolos, los signos y todo eso. Pero para el público en general, ¿qué significa el estudio de la identidad mexicana durante un siglo? Esa es una pregunta complicada, Sí. que voy a intentar responder. Ajá. A ver, identidades hay muchas. Es decir, todos tenemos, y en cada uno de nosotros conviven distintas identidades. O dicho de otra manera más sencilla, todos somos muchas cosas. El problema de la identidad nacional
es que a partir de un momento determinado, y digo a partir de un momento determinado porque en todo caso no antes del siglo XVIII, pero en principio del siglo XIX, se convierte en sujeto político. Lo cual convierte la necesidad de que la identidad nacional sea asumida como algo homogéneo por el conjunto de la población en un problema político central. Es decir, un problema político central porque es eso lo que va a permitir ejercer el poder. Para que los que nos están oyendo lo entiendan de forma muy sencilla, en las sociedades tradicionales esto no se planteaba porque la legitimidad de ejercicio del poder se hacía en nombre de Dios. El rey gobernaba porque gobernaba en nombre de Dios y por lo tanto no había ningún problema de identidad. Por eso en las sociedades de antiguo régimen hablar de una identidad nacional carece completamente de sentido. Había múltiples identidades colectivas y no era un problema para nadie. ¿Qué ocurre en la sociedad moderna? En la sociedad moderna lo que ocurre es que el poder deja de ejercerse en nombre de Dios y pasa a ejercerse en nombre de la nación. Pero para eso hay que contarle a la gente que forma parte de una nación. Y eso es una ficción literaria, es decir, o sea, formar parte de una nación es simplemente un relato que nos dice lo que somos y que no es ni verdadero ni falso, porque forma parte de los mitos, pero un mito que es imprescindible en las sociedades contemporáneas. Claro. Muchas gracias, Tomás. Vamos a una pequeña pausa, Miguel Ángel. Así es, los invitamos para que nos llamen al 5604-8229, 5604-7926 y también la línea sin costo, el 01800-670-1680. Les recordamos que tenemos ejemplares de este libro de José Vasconcelos y la creación de la SEP, editado por el INERM, así que llámenos. Josefina, ¿cuáles son los periodos de la nación liberal? ¿Por qué nación liberal hasta 1948? Porque la gente dice, bueno, nación liberal pues fue pues con el juarismo, eso es lo que más o menos se conoce, ¿no? ¿Por qué nación liberal durante un siglo? Porque lo que nosotros estamos partiendo es precisamente de la idea de que con mucha claridad a partir de 1848 se está planteando el camino liberal para México como su desarrollo particular. Como un proyecto de nación. Como un proyecto de nación. A lo mejor si nos acercamos al índice de los libros, ayuda a entender mejor el problema. Hicimos incluso nosotros un cambio de temas. El poder lo dejamos al final, lo que regularmente se ve como al principio, lo dejamos al final. Y partimos precisamente de los discursos históricos. Es decir, de qué manera los historiadores reflexionan sobre ese momento crucial y empiezan a elaborar proyectos de la nación hacia lo que sigue. También en este primer tomo vemos el problema de los indígenas, cómo son vistos los indígenas a través de estos 100 años y cómo los trata el liberalismo precisamente en sus diferentes facetas. Un poco fatal, pero en sus diferentes facetas. Luego entramos a los imaginarios nacionales. En el caso de Tomás, él revisa la pintura de historia y la invención de la nación de los liberales. Otro autor trabaja populismo, virilidad y vanguardia, Renato González Mello, que es un trabajo muy interesante, muy novedoso. Y también Deborah Dorotinsky trabaja fotografías de indígenas en la primera mitad del siglo XX. Pero también tenemos en esta parte el cine que está tratando, pues eso, formando imaginarios, reforzando ideas de esta nueva nación. El segundo tomo, del que tú hablabas de formar e informar la diversidad cultural, tenemos por un lado la cuestión educativa. Entonces tenemos ese siglo de educación en México y por otro lado el origen y la evolución de la profesión docente en México. Entonces, serían temas que no son fácilmente localizables en y que son muy novedosos, que es lo que ahorita ciertos historiadores están trabajando más. Sí, prácticamente todos los temas, yo diría que todos los temas, la gente que los trabajó son especialistas en esos temas y nos han dado a conocer libros con anterioridad sobre la temática. Entonces, también trabajamos el género, que está muy en boga, pero también trabajamos la prensa y la radio. Entonces, pues aparecemos con aparición de la radio de 1923 a 1945, que la gente va a encontrar también como interesante. Dentro de un siglo seguramente van a hacer una historia de México historiadores, porque pues ya tenemos 8 años, ¿verdad? Así es. Ya merecemos una historia. Una historia. En el último, en el del poder,
vemos el problema de las iglesias y el Estado, y yo creo que en este caso habría que destacar que estamos hablando de las iglesias, no solamente la Iglesia Católica y el Estado como regularmente se ha hecho, sino desde la incorporación de otras iglesias que empiezan a darse precisamente en la segunda mitad del siglo XIX. Que además quiero decirles que yo iba a participar en esta parte, pero fui muy flojo y no entregué nunca. En fin, Pues nos es que me pasó perdí de publicar. en algunos casos. Y en la otra parte tenemos el trabajo sobre el ejército, las fuerzas militares, la democracia, los ciudadanos y los partidos. Vemos también la política exterior de México y por otro lado algunas cuestiones de economía regional, la banca y los empresarios. Es decir, tenemos, bueno, que es un abanico muy amplio de gente, insisto, especializada en esta idea de llegar a ver, lo que hemos considerado, y creo que lo dijo muy bien Tomás, pero quiero insistir en eso. Cada vez hay una brecha mayor entre lo que un investigador hace, un historiador hace, que investiga, y lo que el público, le llega al público. Entonces, los historiadores cada vez saben más y cada vez les llega menos al público. La intención de estos libros es llegar a ese público que se ha interesado en la historia, pero que pues, ya no quiere seguir leyendo las más cosas, o no quiere leerlas en esas cantidades impresionantes que de repente hacemos, 1000 páginas para ver un periodo de un año. Sí, de o la historia cosa, ¿no? del pepino en 1789 algo en por el Punchunquito, Michoacán. Sí, algo así que no tiene. Claro. Entonces aquí este abanico, bueno, depende un poco de la difusión que se le haga a este libro y de la distribución. Así es. Amigas y amigos, bueno, seguramente van a ser unos libros muy baratos, no sé si te son de la UNAM, yo editados no tengo por la Universidad Nacional, que siempre sus publicaciones son muy accesibles y que se van a poder conseguir pues en todos sitios, sobre todo en las librerías de la UNAM, pero también en las grandes librerías, y pues que a lo mejor pueden comprar estos 3 tomos muy accesibles. Y se vende por separado. Y además se puede comprar por separado por si a ustedes les interesa los discursos históricos o la diversidad cultural o el poder, pues pueden hacerlo muy bien, y recuerden de llamarnos para que se lleven un ejemplar de los 3 tomos esta tarde que nos ha traído Josefina MacGregor. La nación liberal, yo quiero insistir mucho de eso. ¿Qué significa el concepto de nación liberal? A ver, una es esta formación de una nacionalidad, esto que hablaba de las identidades, dotarle a este país de una identidad particular, que sería el ser liberales, y que nos seguimos moviendo bajo esa dinámica. Incluso la revolución no trastoca demasiado el asunto, podemos ponerle adjetivos a ese liberalismo, podemos decir que es de carácter social, etcétera, pero finalmente una de las cuestiones que consideramos es que en todo este siglo nosotros podíamos hablar precisamente de la construcción de una nación que tendría las características del liberalismo, ¿no? Entonces por ahí nos fuimos para darle un título. Otra cosa que a mí me gustaría que se dijera es que lo vamos a presentar próximamente. Claro. Muy próximamente. El anuncito va a ser más adelante. Bueno, que te lo guarde en la memoria. Sí, tenemos. Bueno, con un cartel, amigas y amigos, pues bueno, padrísimo. La verdad, puras estrellas del firmamento. Bueno, es que es una. Que lo merece, además. Tiene buenos presentadores. Creemos que esto va a ser algo muy interesante para la gente. Incluso insistimos en que presentaran no necesariamente historiadores, sino gente de otros campos también, para que pues se viera que sí estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, comprobarlo, ¿no? Si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con ese objetivo de llegar a ese nicho que creemos que ha sido muy descuidado. Porque no se trata tampoco de un libro para adolescentes, ni un libro para la prepa, ¿no? No es esto, es para gente que le gusta la historia, que sabe cosas de historia y que quiere conocer nuevos temas. Pero también para los estudiantes que estudian historia, sí, podemos decir. Sí, podría ser. Fácilmente puede resultar un trabajo interesante para ir teniendo idea de algunos temas. Claro. Tomás, siempre hablamos en México, en la historia de México, en plural. Y entonces veo aquí que los títulos pues habla de identidades e imaginarios, habla de diversidades culturales, y el poder
como que monolítico. ¿Qué significa eso? Eso pregúntaselo a la coordinadora del libro. ¿Por qué el poder monolítico? O sea, es que somos un país diverso, heterogéneo, multicultural, o sea, todo es en plural. Pero ¿qué significa eso para la gente que quiera leer estos libros de la Nación Liberal? ¿Somos así tan difusos los mexicanos? Bueno, yo la segunda parte ya te digo, yo creo que se la preguntas a Josefina, pero la primera, no, yo creo que México es un país diverso, como todos los países del mundo. Bueno, no sé, Andorra es posible que no sea diverso, ¿no? Porque es tan pequeñito. Claro, o sea, quién sabe, ¿no? Pero la verdad es que todos los países son muy diversos, es decir, o sea, en realidad, cuando nosotros decimos que en México hubo discursos históricos, y yo estoy de acuerdo en que está muy bien elegido el plural, claro, hubo discursos históricos porque hubo distintos proyectos de nación, y ahí un poco, reafirmando lo que decía Josefina hace un momento, yo creo que el título está muy bien elegido porque de esos distintos proyectos de nación que se perfilan en México a partir del momento de la independencia, el que se vuelve hegemónico es el liberal. Por lo tanto, la nación mexicana es hija del proyecto liberal. Así es. Pero, claro, discursos históricos divergentes los hay en México, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Argentina. Es decir, o sea que yo creo que está bien elegido la idea del plural y existen imaginarios nacionales plurales. Ahora, ¿por qué Josefina eligió el poder como monolítico? Yo le paso la palabra. Porque creo que la expresión del poder en México ha sido muy monolítico, puede autoritario ser. y demás. Sí, lo discutimos en algunas de las sesiones. De hecho, el proyecto inicialmente no se llamaba así. Se llamaba En busca de una nación soberana. Así es. Que eso de una estaba nación, muy padre, de una nación liberal. Sin embargo, Relaciones Exteriores sacó un libro que se llamaba En busca de una nación soberana. Entonces el título era muy parecido y entonces tuvimos que desistir de ese nombre y cambiarlo. Entonces estuvimos discutiendo mucho cómo los integrábamos, qué poníamos primero, qué poníamos después, y por supuesto todo nos fue dando plural y el poder pues nos salió en el poder y no en los poderes. Así es. Y seguramente es porque también lo vemos como muy monolítico, ¿no? Encontramos pues la parte el presidencialismo, el partido único, así es. Don Porfirio, sí, ¿verdad? Es decir, no obstante que cuando hablamos de partidos políticos y estamos viendo desde los intentos de organización partidaria a principios del siglo XX hasta la creación del PNR, PRM, finalmente va haciendo esa construcción hacia un partido hegemónico, ¿no? Bueno, veo que el título de este macroproyecto en el cual se basó esta colaboración de tanta gente y la publicación de este libro se llama Diversidad Cultural Nacional y Democracia en los tiempos de la globalización, lo cual también es súper plural y súper heterogéneo, ¿no? Sí, la universidad... ¿Era como un tono justificatorio de nuestra historia, Josefina? No. El asunto es que estos macroproyectos los lanzó la UNAM en una intención de buscar interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y lanzar proyectos colectivos. Se lanzó el macroproyecto 4, que se llama, como tú dices, Diversidad Cultural, Nacional y Democracia, y cuando me invitaron para ver si desde la historia yo podía participar de alguna manera, al leer ese proyecto me pareció que lo que le faltaba a ese gran macroproyecto es un sustento histórico. Sí, que porque eso es maravilloso. Había la parte filosófica, la parte de ciencias políticas, que son otros libros que salieron. Con ese titulote, así es, bueno. salieron. Es decir, si seguimos viendo el título o los subtítulos, nosotros éramos el subproyecto 26 de ese macroproyecto. Entonces, hay gente de otras disciplinas que trabajaron, pero justo lo que yo vi de ese proyecto es que no había sustento histórico. Y entonces seguimos en esta situación de que lo que creemos los historiadores, si no tenemos ese conocimiento de nuestra historia, no podemos tener un futuro. Claro. ¿No? Muy bien, Josefina, continuamos, vamos a una pausa y volvemos. Las 6 de la tarde con 30 minutos, 6:30, estamos aquí en México y sus historiadores. Aquí en el estudio nos acompañan Josefina MacGregor y Tomás Pérez Bejo, autores del libro Miradas sobre la Nación Liberal 1848-1948. Les invitamos para que nos llamen. Recuerden que tenemos ejemplares del libro José Vasconcelos y la creación de la SEP, editado por el INERM. 5604-8229, 5604-7926 y la línea sin costo 01800-670-1680. Regresamos.
México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 6:60 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. Con el programa Luz Sustentable, el gobierno federal te apoya para que ahorres en tu consumo de energía. Es muy fácil. Tú llevas 4 focos en funcionamiento, más tu recibo de luz sin adeudos y una identificación oficial a cualquiera de los centros de canje autorizados. Para mayor información, llama al 01855-89-343 o en www.luzsustentable.gov.mx. Con el ahorro de energía construimos un México más fuerte. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En las últimas semanas, el gobierno del presidente de la República detuvo a más de 100 criminales peligrosos que causaron muertes, secuestros y extorsión. Noel Salgueiro el Flaco, lugarteniente del Chapo Guzmán, Saúl Solís el Lince, lugarteniente de los Caballeros Templarios, e integrantes de los Zetas y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, los llamados Matazetas. Seguiremos debilitando con firmeza al crimen organizado sin excepción. Trabajamos por un México seguro para ti y tu familia. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Jaime, ¿qué es eso que está ahí? Es una escultura, tranquilo. Menos mal. Pensé que era una pareja acostada semidesnuda en medio de la exposición. Ron Mueck, hiperrealismo de alto impacto. Sorpréndete con una selecta colección de su escultura en el Museo de San Ildefonso, Centro Histórico. Estamos en las redes sociales, todo el IMER en una cuenta. Búscanos en Twitter, Facebook y YouTube. Programación, promociones, conciertos, novedades, exclusivas de nuestras 18 emisoras. Toda la información del IMER, Radio Pública, a tu servicio. Agréganos. Twitter.com/IMER hoy. Búscanos como IMER en Facebook y en YouTube. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Las 6 de la tarde con 34 minutos, estamos de regreso aquí en este su programa, México y sus historiadores. Los vamos a invitar una vez más para que se sigan en contacto al 5604-8229, al 5604-7926 y la línea sin costo el 01800-670-1680. Les recuerdo que tenemos ejemplares del libro José Vasconcelos y la creación de la SEP, editado por el INER. Asimismo, los invitamos a que consulten la página www.inerm.gov.mx para que lean los expedientes digitales INERM que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. A partir de mañana, Francisco Ignacio Madero, presidente de México, de Pablo Serrano Álvarez. Manuel Paino, un liberal pragmático, de Paula Ruiz Ham. Así que bueno, pues ya lo sabe, recuerde visitar www.inerm.gov.mx. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Bueno, y les recuerdo, amigos, que Josefina nos trajo un ejemplar que son 3 volúmenes, así es que llámenos para que se lleven este regalo. También llámenos, por supuesto, para llevarse un libro de José Vasconcelos. Y un anuncio: el próximo día miércoles 9 de noviembre presentaremos allá en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México un libro que se llama Diccionario de la Revolución Mexicana, coordinado por Javier Torres Parrés y Gloria Villegas. Ellos mismos estarán como presentadores, más Javier Rico,
y nos hablarán de cómo se hizo este libro del Diccionario de la Revolución Mexicana, que es una propuesta novedosísima para que tengan ustedes un libro de consulta general y particular sobre distintos temas que también se están trabajando en la historiografía mexicana actual. El día miércoles 9 a las 6 de la tarde, allá en las instalaciones de San Ángel en el INER, vayan, va a haber sorpresas ese día seguramente, y presentaremos este magnífico libro que recién salió de la imprenta. Y también, pues recordarles, ahora sí voy a hacer el anuncio, por favor, que la presentación de los libros, estos 3 tomos, Mirada sobre la Nación Liberal, 1848-1948, Proyectos, Debates y Desafíos, coordinado por nuestra queridísima amiga y colega Josefina MacGregor, se va a presentar ese mismo día, miércoles 9 de noviembre, es que vamos a darnos una competencia, ¿verdad? A las 18 horas en la Casa Universitaria del Libro, que está en Orizaba y Puebla, allá en la colonia Roma. ¿Y quién creen que va a estar? Bueno, Ricardo Pérez Monfort, que también es amigo fundador y pionero de este programa también, porque fueron de las primeras entrevistas que hicimos, que él trabaja muchas cosas sobre los discursos históricos, las identidades, los imaginarios, la cultura popular. La doctora Marta Lamas, que si ustedes la quieren ubicar más, pues sale con Broso los días jueves en la mañana y siempre hace publicidad a los historiadores y a los cientistas sociales en torno a sus publicaciones. Hoy la vi, habló del libro que acaba de sacar nuestra amiga Gabriela Cano sobre esta mujer Castillo Ledón. Así es que bueno, pues va a estar ahí, la pueden ver en vivo y en directo a Marta que acabas de ser premiada. Por Además lado, acaba ¿no? de ser premiada el premio de la diversidad, ¿no? Ajá. Y un colega también muy estimado, muy popular, que ha trabajado sobre la transición política, sobre los derechos humanos, el doctor Sergio Aguayo del Colegio de México, que también podrán ver en vivo y en directo, que él también, no sé si lo ubiquen, sale en Canal 11 en un programa que es cada 8 días, si mal no recuerdo, los lunes, hablando cosas de la transición política. Así es que este cartel de presentadores, no, van a hablar de Mirada sobre la Nación Liberal, 1848-1948, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el día miércoles 9 de noviembre, 18 horas, Casa Universitaria del Libro. Josefina, ustedes recorren un siglo, ¿y qué periodos abordan? ¿Hacen un recuento de periodos? ¿Hacen una propuesta nueva de periodización? Sí, es una periodización que va de acuerdo con cada uno de los temas que estamos desarrollando. Es decir, varía según el proceso en el que nos detenemos. Yo me acuerdo que la estructura un poco era, por ejemplo, si se hablaba de la iglesia o de las iglesias, se abordaba un poco en la Reforma Liberal, otro poco en el Porfiriato, otro más en la Revolución y otro más en el periodo contemporáneo, ¿no? Sí, era la intención que 2 personas, dependiendo de las que se pudieran poner de acuerdo, trabajaran cada uno de los procesos. Por ejemplo, en el caso de la economía, una persona se ocupa de economía regional, otra persona se ocupa de la banca y otra se ocupa de empresarios para todo el periodo. Para el asunto de los indígenas, es una sola persona que cubre todo el periodo de estos 100 años, aunque hace una periodización particular en función de los cambios que va notando sobre la actitud y las formas, las políticas indigenistas que hay en el país. En el caso de la política, por ejemplo, trabajamos 2 personas este proceso, la doctora Georgette José y yo. Entonces, yo arranqué de 1857, básicamente con las discusiones de la Constitución, y llegué a 1917. Cuando se reforma la Constitución del 57 y tenemos el nuevo organismo. Y la doctora a partir del 17 hasta el 48. Yo insisto un poco más en el problema de ciudadanía, y lo que voy buscando es eso, cómo fue definida la ciudadanía en nuestras constituciones, y lo que yo encuentro en este caso es una ambigüedad en cuanto a la definición de ciudadano. Un problema que hemos tenido y que creo que seguimos padeciendo hasta el día de hoy, en donde la gente no acaba de tener claro qué es un ciudadano y cuáles son sus obligaciones y sus compromisos, sobre todo de orden social.
¿no? Prácticamente se define como el ciudadano, la persona que puede votar y ser votada, y ahí nos lo deja. Bueno, esta idea de ciudadanía en el siglo XIX empieza como a cuajar, como darle cierto sentido, pero como que nunca nos quedó claro. Sí, pero no queda definido. Mientras que en la Constitución francesa lo podemos encontrar en la definición de los derechos del hombre, está perfectamente definido el compromiso social que significa, nosotros no lo tenemos así. Entonces hay esta parte que, aunque a veces se discute en estos ámbitos de los congresos, no acaba de ser perfilada de manera clara, pero además hay otras discusiones a lo largo de estos periodos, sobre todo a los finales del porfiriato. Nos arrancamos con el asunto de los partidos políticos, está la modernidad de la organización partidaria que se nos da en nuestro país hasta principios del siglo XX, y justamente sobre ese tema va a insistir un poco más la doctora José, porque le toca la formación de varios partidos, ¿no? Desde el liberal constitucionalista, el cooperatista, el laborista, en fin, hasta llegar al PNR y al PRM, ¿no? Claro. Tomás, ¿cómo periodizar los imaginarios? Bueno, yo ahí, en mi caso concreto, en realidad la idea de la cual yo parto es que el relato fundamental sobre lo que la nación mexicana es una construcción de los liberales del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, y que en realidad la revolución, por extraño que pueda parecer, se limita a tomar esa trama básica que había sido construida en el siglo XIX. Por lo tanto, yo lo que me centro es en cómo se construye esa trama básica. Y esa trama básica la voy a resumir porque es muy fácil de resumir en muy pocas palabras. Consiste en la idea de un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección que, en el caso de la historia mexicana, se especificaría en lo siguiente. Hay una nación mexicana que nace en la época prehispánica, ese es el sustrato fundamental de la nacionalidad, que muere con la conquista y que resucita con la independencia. Y ese sigue siendo el esquema básico creado por los liberales del siglo XIX, y que la revolución va a introducir muy ligeras modificaciones con respecto a esto. Claro, en ese relato es un relato en el cual, por ejemplo, el periodo virreinal no existe, no forma parte de la nación mexicana, es algo extraño al ser de la nación mexicana, y quizás la única aportación importante que va a hacer la revolución es que en ese ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, digamos que la primera resurrección de la nación había salido un poco chueca, y entonces hay una segunda revolución. Es decir, finalmente lo que nos están contando los muralistas de la revolución con respecto a ese relato es el mismo que contó la pintura de historia en el siglo XIX. Tú haces un trabajo sobre la pintura, ¿no? Sobre la pintura. ¿Y cuánto tiempo abarcas en el trabajo? Acabo en el porfiriato, porque yo creo que mi hipótesis, que es lo que intento demostrar en mi trabajo, es que ese relato para la época del porfiriato se ha cerrado y es el relato definitivo, y me atrevería a afirmar que sigue siendo el sustrato básico a partir del cual los mexicanos entienden su propio pasado. ¿Y qué historiador continúa en ese tema? No hay una exactamente con ese no. Sigue Renato González Mello, precisamente, con una parte de la revolución, y continúa Débora Dorotinsky con la parte de la fotografía de los indígenas, ¿no? Que es una cosa que, en fin, puede darnos una idea un poco más completa de las diferentes influencias en el imaginario. Y luego sigue en el cine, sobre el cine, Francisco Peredo. Tomás, el porfiriato fue como el creador del imaginario en la pintura de la historia mexicana del siglo XIX, ¿no? No exclusivamente, el proceso se inicia antes. El proceso se inicia antes a partir de la República restaurada, y lo único que va a hacer el porfiriato, digamos, es redondear el proceso. Pero es por eso yo creo que sí que es, volviendo al título del libro, es un proyecto liberal. O sea, ese es un proyecto del liberalismo a lo largo del siglo XIX, que desde luego sí cristaliza en la época del porfiriato. Pero bueno, sobre todo cristaliza en una obra no de pintura, que es México a través de los siglos, en el cual aparece claramente este esquema al que estoy haciendo referencia aquí, que es la gran obra histórica del siglo XIX mexicano y del liberalismo mexicano, yo diría. Sí, te lo pregunto porque nuestro radioescucha Hugo Ortega, gracias por llamar, dice este comentario: hasta no hace mucho el imaginario nacional mexicano se suponía constituido de una base liberal mestizofílica representada hasta el final del siglo XX, así fuese solo nominalmente por un partido. Y esto viene a cuento porque, por ejemplo, en el porfiriato se crea una imagen de Miguel Hidalgo, por ejemplo, como padre de la patria, y permanece, ¿no?
Sí, permanece. Ese imaginario. Lo que pasa ¿Cuál es es que, tu opinión al respecto? Yo creo que es interesante la pregunta que plantea o el comentario que hace nuestro oyente, en la medida en que, claro, ¿por qué ese mito de la mestizofilia revolucionaria? Que yo creo que no es una mestizofilia revolucionaria, es un proceso que se inicia ya a finales del siglo XIX, la idea de que el ser nacional de México es lo mestizo. Bueno, es una forma de resolver dos proyectos de nación alternativos y enfrentados durante buena parte del siglo XIX, uno que dice que México es una nación blanca nacida con la conquista y otro que dice que México es una nación indígena. Claro, la idea de no somos ni lo uno ni lo otro, somos mestizos, es una forma inteligente de resolver el conflicto. Entonces, yo creo que la mestizofilia revolucionaria lo que hace es retomar un viejo discurso que en el último cuarto del siglo XIX empieza a estar presente de forma muy clara y empieza a estar de frente de forma muy clara en el porfiriato. Claro. A mí me gustaría aclarar, Pablo, que precisamente el trabajo de Tomás viene acompañado de imágenes que han influido en ese imaginario, lo mismo que el trabajo de Renato, que tiene menos, y por supuesto las fotografías que acompañan el de Débora Dorotinsky. Es el único de nuestros tomos que está ilustrado. Pero no podía ser de otra manera porque se está tratando de mostrar estas hipótesis y probarlas, ¿no? Y reforzarlas aquí en el trabajo con las imágenes. Claro. Otro radioescucha, don Alfredo Rodríguez Álvarez, gracias por llamar, también nos dice algo sobre la conciencia nacional. Y esto yo lo reflexionaría a partir del mismo título de estos tomos, Mirada sobre la Nación Liberal. La Nación Liberal implica una identidad como conciencia nacional. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo no creo que sea una conciencia nacional totalmente formada por todos, pero lo que estamos planteando es que es un grupo dirigente el que ya tiene una definición al respecto. ¿Y qué se empieza a dar? Desde luego, en los discursos históricos, a partir de 48, todavía vemos la disputa entre cuestiones o posiciones de carácter liberal con otras que no son tan liberales y todavía son conservadoras. Pero finalmente se va a ir marcando el triunfo de esta posición liberal, que va a ser la dominante, ¿no? Claro. Entonces, ahí se va adquiriendo una conciencia. Nosotros podemos también, la revolución, darle muchísimos calificativos, pero finalmente también es una revolución que tiene unas bases de carácter liberal, que puede tener preocupaciones de carácter social, pero que de ninguna manera se convierte en un proyecto de otra índole que liberal, ¿no? Entonces, por eso estamos insistiendo en el tema. Para honrar a los participantes historiadores, porque este programa es para honrar a los historiadores, me gustaría un poco recorrer los tomos, Josefina, diciendo quiénes colaboraron. Por ejemplo, en el Discursos Históricos, Identidad de Imagineros Nacionales, pues para que los vayamos conociendo y para que la gente pues los lea, porque además hay de todo, jóvenes, nobles, profesores encumbrados, investigadores que andan por ahí queriendo publicar y no pueden, y eso me encanta de esta propuesta historiográfica. Cuando hicimos nuestra síntesis, nuestro balance, nos dimos cuenta que estaba muy equilibrado en cuestiones de género. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres, y que estaban representadas cuando menos 4 generaciones. Eso está padrísimo. Entonces fue como muy bonito. Nuestra decana, en este caso, es Antonia Pisuñer Llorens, que trabaja cuestiones de historiografía y siglo XIX. Que por cierto se ha llevado el programa, el premio Gastón García Contú del INERM, que se es dedicado a la trayectoria en investigación de la Reforma Liberal. Así es. Otra parte de historiografía la hace Javier Rico Moreno, de la Facultad de Filosofía y Letras. Sobre los indígenas trabaja Federico Navarrete. Incluso él le llama a este periodo el siglo que cambió la historia indígena mexicana. Él es del Instituto de Investigaciones Históricas. Ya hemos hablado del trabajo de Tomás Pérez Bejo, Imaginando a México, la pintura de historia y la invención de la nación de los liberales. El trabajo de Renato González Melo, del Instituto de Investigaciones Estéticas, El amor de los camaradas, una hipótesis sobre el populismo, la virilidad y la vanguardia. También del Instituto de Investigaciones Estéticas, Débora Dorotinsky, fotografías indígenas en la primera mitad del siglo XX, imágenes desde la prensa.
Francisco Peredo Castro, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Cine, Imaginario Social y Nación, la construcción de la identidad nacional desde la pantalla, 1896, en el momento en que se crea el cine, 1940. Bueno, que es un periodo grandísimo, ¿verdad? Así es. Pero está padre. Sí, muy, muy interesante también lo que él hace. En el caso del tomo 2 tenemos... Que es formar e informar la diversidad cultural. Así es, entramos a los problemas educativos, nos parece que es muy importante que los mexicanos sepamos algo de cómo se ha ido formando nuestra educación. Tenemos el trabajo de Anne Staples, de 1848 a 1880, y el de Engracia Loyo, ambas del Colegio de México, imponer o concertar la educación oficial y su papel en la consolidación del Estado posrevolucionario, 1910-1940. También del Colegio de México, Alberto Arnaut nos habla del origen y evolución de la profesión docente en México, y él es el que hace el periodo más amplio, 1867-1970. Sobre género nos habla Gabriela Cano, de la autora que acabas de mencionar, que acaba de sacar un libro sobre doña Amalia Castillo Ledón, y aquí hace un trabajo muy interesante que es la polémica en torno al acceso de las mujeres a las profesiones entre los siglos XIX y XX. Muy interesante, ¿no? Así es. Gabriela ahora entonces trabaja en la UAM Iztapalapa, ahora es profesora del Colegio de México. Sobre la prensa, hace una revisión de 1848 a 1876, Lilia Vieira, Periódicos y Revistas. Que se pasa un poco del periodo, ¿no? 1876. 1800. Sí, ella hace una revisión, ella trabaja precisamente en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Que además trabajar la historia de la prensa está dificilísimo porque tienes que hilvanar ahí una bola de ella hace unas cosas interesantes, hasta pensando en los nombres, los títulos que se les daban, etcétera. Prensa y política durante el porfiriato, 1876-1910, Esmirna Cortés, una profesora actualmente de la Universidad de Guadalajara. Y sobre la radio, Rosalía Velázquez, profesora de la FES Acatlán, la radiodifusión mexicana, Encuentro con su pasado, 1923-1945. También un tema novedoso, ¿verdad? Es un tema novedoso, ella hace algunos años había trabajado este asunto, para este momento hace una nueva revisión, nuevos asuntos. Sobre las iglesias y el Estado, Rubén Ruiz Guerra y Guadalupe Gómez Aguado, ambos de la UNAM, trabajan instituciones eclesiásticas y prácticas de fe en la conformación del México moderno, y va de 1846 a 1910. Las fuerzas militares y la fundación del Estado Liberal Mexicano, de 1848 a 1877, lo hace Bernardo Ibarrola, que como sabemos ahorita se está poniendo de moda otra vez el tema de la historia militar. Tenemos por obvias razones, ¿verdad? Varios historiadores jóvenes que se están dedicando a esto. En mi caso, mi trabajo se llama Ciudadanía, Indefinición y Ambigüedad como punto de partida, 1857-1917. Posteriormente, Georgette José trabaja sistemas electorales, ciudadanos, partidos políticos y democracia, de 1918 a 1948, de la descentralización a la centralización política, de ahí el poder. Por eso el poder. Soberanía y geopolítica, la construcción de la diplomacia liberal, del 48 a 1910, Mónica Toussaint, del Instituto Mora. Defender la revolución, postales de una conducta exterior, 1910-1940, lo hace Pablo Yankelevich, de la ENA. En economía, paralítica la economía, México 1848-1878, lo hace Mario Contreras, de la Facultad de Economía. Un siglo de historia bancaria de México, lo hace María Eugenia Romero Ibarra, también de la Facultad de Economía de la UNAM. Y finalmente, Isabel Abella Alaminos, que ahora trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras, pero en este momento no estaba ahí, hace innovación tecnológica, importaciones de maquinaria y continuidad institucional en México entre 1848 y 1947. Entonces, con esto tenemos esta... Bueno, es una gama de historiadores, de temas. ¿Qué aportación, les pregunto a los dos para ir sintetizando, da este libro a la historiografía mexicana, así como para que la gente lo compre, lo lea y lo disfrute? Tomás. Yo diría que la gran aportación es la siguiente. Si alguien interesado por la historia quiere tener una aproximación a lo que en estos momentos estamos haciendo los historiadores en los sectores punta de investigación, que compre el libro, es fácil de leer, lo va a entender y va a tener una visión general sobre estas grandes novedades historiográficas, que son muchas.
Ya, José. Sí, yo diría que es esa, precisamente. Son trabajos originales, todos ellos. No son síntesis de libros anteriores, sino que son... O sea, no son refritos, no, amigas y amigos, porque de repente uno compra los libros, caray, pues esto ya lo leí. A ver, una de las cosas que se dice mucho en la historia cuando estamos formando historiadores es que las preguntas de la historia surgen del presente. Y una cuestión que nosotros quisimos insistir cuando arrancamos este libro es que nos hiciéramos preguntas desde la problemática actual. De ahí que nos preguntáramos sobre identidades, sobre indígenas, sobre fuerzas militares, sobre ciudadanos, para ver nuevos temas. Entonces son temas totalmente originales, presentados de una manera sencilla y corta, dijéramos, ¿no? ¿Qué extensión más o menos tienen cada trabajo? Unas 20 páginas. Varía según el número de autores, pero estamos hablando de que cada tomo tiene alrededor de 300 cuartillas, más o menos, otro tiene 200 y tantas, en fin. Puede ser un libro de lectura fácil, accesible, sí, pero también de consulta. Es un poco más difícil de consulta. ¿Sí? ¿Por qué? Creo que sí, porque no vas a encontrar un índice sencillo en esto. Es decir, si la gente todavía no tiene claro que es un imaginario, difícilmente va a poder acercarse para consultarlo, ¿no? Es más bien para informarse sobre esos nuevos temas que se están trabajando y lo que se está haciendo actualmente en la historiografía. Desde luego no son todos los temas de la historiografía, nos faltaron. Sí, no siempre las propuestas son todas. No los agotamos, desde luego. No había posibilidades de hacer un trabajo tan grande, ni tampoco la disponibilidad de todos los historiadores para hacerlo, pero sí quisimos que fuera representativo, ¿no? de los temas. ¿Cómo en qué precios andarán estos libros? ¿No sabes? No lo sé. ¿Es que están recientes empacados de la imprenta? Sí, justamente hoy solicité que el día de la presentación los lleven para la venta y solicité que fuera un precio accesible, un poco más bajo de lo que normalmente se van a vender, para que la gente en la presentación lo pueda adquirir. Bueno, amigas y amigos, gracias Josefina, gracias Tomás. Les reitero la información, vayan a la presentación de estos 3 libros que se llaman Miradas sobre la Nación Liberal, 1848-1948, Proyectos, Debates y Desafíos, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recuerdo los títulos de los libros por si los quieren comprar por separados. El libro 1, Discursos históricos, identidad e imaginarios nacionales. Libro 2, Formar e informar la diversidad cultural. Y libro 3, El poder. Y presenta un cartel de destacados intelectuales como Ricardo Pérez Monfort, que siempre es muy divertido en las presentaciones, Marta Lamas, que también tiene una chispa enorme, y Sergio Aguayo, que es el más formal yo creo que de los 3, ¿verdad?, que trabaja la transición política siempre, y va a coordinar esta presentación pues nuestra amiga, colega de toda la vida, Josefina MacGregor, el miércoles 9 de noviembre a las 18 horas en la Casa Universitaria del Libro, Orizaba y Puebla, en la colonia Roma. Vayan para allá, pero vayan también para acá, a San Ángel, a la presentación del libro El Diccionario de la Revolución Mexicana, que nos harán el favor de presentar Gloria Villegas, Javier Torres Parés y Javier Rico. Yo moderaré, así es que estaremos muy divertidos. Así es que muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Adiós, Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, pero antes tengo por aquí la lista de los ganadores de los libros de José Vasconcelos: Cristina Sánchez, Daniel Gómez Lezama, Arnoldo Landeros, Francisco Montes López, Eduardo Chaide García. Y el ganador de este libro, de Miradas sobre la Nación Liberal, es Bruno Zárate. Todos ustedes a recoger su libro en Francisco y Madero, número 1, Colonia San Ángel, donde están precisamente las instalaciones del INER, con una copia de su identificación. Horas hábiles. Pásenla bien, sigan aquí en 660 Radio Ciudadana.